del siglo XX, la única revista coleccionable con la apasionante historia de Arequipa desde 1900. De venta en Librerías San Francisco, Librerías Flores, Galerías Gamesa, kioscos de la localidad y en esta tu emisora. Arequipa por siempre. Crónicas del siglo XX. No te lo pierdas. Frecuencia 1330, amplitud modulada. El conocimiento de las leyes no debe ser patrimonio exclusivo de los abogados, sino de todos los ciudadanos que aspiramos a la justicia. Radio 1330 AM, Ondas del Misti, presenta Con la ley en la mano. Con la ley en la mano. Dirección y conducción, Dr. Froilán Villacruz. Señoras y señores, amigos oyentes de Radio 1330, Onda la Misti, tengan cada uno de ustedes muy buenos y cordiales días. Bienvenidos a este programa sabatino con la ley en la mano. Estamos en la edición de hoy, sábado 26 de mayo del año 2018, año del diálogo y la reconciliación nacional. Soy Froilán Villacruz para compartir con ustedes estos 60 minutos de información jurídica, de comentarios, opiniones, esclarecimientos en todos los temas que tenemos preparados para ustedes, para conversar y sobre todo para plantear, ¿no? Opinar en esto de los diferentes aspectos que se presentan en la vida diaria, sobre todo cuando hablamos de el derecho de las personas, ¿no? Y bueno, como siempre, señores, también recibimos el saludito de Carlitos, nuestro asistente. Muy buenos días, Carlitos, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Buenos días a todos los radioyentes. Doctor Froilán, buenos días. Bueno, una semana, Carlitos, bastante movida, sobre todo en lo que es, ¿no?, el aspecto del trabajo de los congresistas. Imagínense esto de, ya creo que está llegando al colmo y está agotando la paciencia de la población, de que los congresistas se dan pues las mejores gangas, ¿no?, las mejores condiciones, entre comillas, para poder trabajar en el Parlamento. Ahora salen con que se han comprado frigobares, se han comprado televisores para el Mundial. Ojo que eso no es ello, también han detectado, estimados amigos, de que hace medio año, en el 2017 específicamente, los congresistas están recibiendo un bono, imagínense, supuestamente de apoyo logístico. ¿Cuánto es ese bono? 2.530 solcitos, nada menos y nada más. Apoyo logístico. O sea que los congresistas, estimados oyentes, se incrementan, señalan lo que mejor les parece. Claro, ellos deciden finalmente para poder, bueno, pues, percibir lo mejor, es decir, las mejores condiciones que tienen. Sin embargo, señores, el pueblo, que esté abandonado en cuanto a salud, que esté abandonado en cuanto a educación, y todo realmente siempre afectando a la población nacional. Bueno, esto vamos a comentar, señores, en el programa Con la ley en la mano, tema central, porque queremos, sobre todo, prepárense para poder opinar, a ver cómo podemos revertir. La verdad que ya se perdió la confianza de este Parlamento a través de los congresistas. A ver, ¿cómo vamos a tener, por ejemplo, congresistas que sean adecuados? Yo creo que la forma que tenemos que participar la población es precisamente opinando, dando ideas de cómo podemos tener mejores congresistas, porque los que tenemos actualmente, nada que ver, y cómo controlar también finalmente el trabajo de estos congresistas. Vamos a hablar esto como tema central, señores, así que un poquito vamos a hablar avanzando en esto del resumen semanal, también a nivel siempre nacional, esto de la oposición al proyecto de ley sobre la supervisión de las cooperativas. También, imagínense, acá tiene mucho que ver los señores congresistas, porque se oponen, porque simplemente pues hay congresistas interesados en lo que es el cooperativas, por ejemplo. Tienen dinero por ahí, entonces, ¿qué les van a convenir? Que haya pues una supervisión.
y que también deberían, ojo, estar a la altura de la banca, de los bancos, porque la Superintendencia de Banca y Seguros debería controlar, debería hacer una supervisión, porque muchas veces en estas cooperativas hay lavado de dinero. Y esto, obviamente, no les conviene a los congresistas. ¿Ah? Ahora, a nivel local, señores, otro de los aspectos importantes también es que ya creo que toda la población sabe, ¿no?, cómo han ofendido a la población de Deán Valdivia, ¿ah?, donde indican, es decir, Mollendo, donde indican, el representante de la Sauter, Perú Cooperage Corporation, ha dicho que la población de Deán Valdivia, dice, tiene genes terroristas, ¿ah? O sea que aquella persona que reclama derechos, aquella persona contraria de repente a una idea, supuestamente es terrorista y encima tiene genes. O sea que Froilán Villacruz también podría de algún tiempo tener genes terroristas. Imagínense, amigos, o sea, ¿dónde está la cabeza de este señor representante de la Sauter que tiene que hablar de esa manera? Yo creo que más bien él ya empieza a tener demencia senil, ¿eh? No lo conozco, pero también, ojo, cuando avanzamos en edad ya incurrimos en demencia senil. ¿Ya? Entonces habría que decirle que este señor pues se haga revisar un poquito, a ver, la cabecita, sobre todo que le hagan una evaluación psicológica, porque hablar pues de genes, estamos hablando de otros aspectos ya humanos, ¿ah? Otros aspectos ya que vienen con la propia creación humana, pero sin embargo, eso está pasando, estimados oyentes del programa Con la Ley en la Mano. Y sobre todo también cuando tratamos de hablar de esto que está contra la propia formación, ¿no?, de la población, y sobre todo para que bueno, tengamos que estar siempre adelante. Y bueno, amigos, vamos a, en todo caso, a empezar el programa. Tenemos 65 98 93, estamos en el programa Con la Ley en la Mano. Bueno, también dentro de unos instantes vamos a tener un invitado, ¿eh?, para hoy día. Vamos a hablar sobre el SOAT, ¿no? Nos han estado pidiendo sobre el SOAT, es decir, sobre el seguro obligatorio de accidente de tránsito. Va a estar con nosotros un invitado de la Defensa Pública para hablar sobre este tema importantísimo en el programa. Muy bien, amigos, empezamos rápidamente. Hablemos un poquito de esto, del trabajo justamente de los congresistas, ¿no? Yo creo que uno de los problemas constantes que se presenta es la desconfianza que tiene la población respecto al trabajo de los congresistas. Una situación que evidentemente nos tiene que llamar la atención. Y cuando hablamos de estos señores, es porque tenemos que realmente estar siempre tratando de lo mismo, ¿no? Es decir, ¿por qué realmente tenemos que soportar tanta situación de estos congresistas? Hay opinión de lo siguiente. Buenos días, estamos en el programa Con la Ley en la Mano, lo escuchamos. Sí, buenos días, doctor. Felicitarlo porque los temas son sumamente importantes, actuales y de la realidad. Que aquí ningún oyente contrario a las necesidades de que la comunidad en su conjunto del Perú, todos los ciudadanos tenemos el derecho de conocer y saber y pedir transparencia, y que sobre todo la función del Congreso debe ser fiscalizar. Ese es el juramento, ¿no? Pero aquí no está funcionando como fiscalización, está funcionando como juicio. Eso ya lo sabemos. Y el obvio es el más escandaloso que están habiendo, los que usted está enumerando y que los ciudadanos también los tomamos en cuenta. Pero acá, señor, este funcionamiento de las cooperativas, ¿por qué tienen tanto interés en crear una nueva superintendencia? ¿Por qué tanto creación de burocracia? Y sobre todo, ¿cuáles son los fines al manejo? ¿A dónde van a ir los resultados de los intereses de este funcionamiento? ¿Por qué todos se tienen que allegar institución que ya está reconocida por la Constitución? ¿Por qué crearla? ¿Cuáles son los fines de interés? ¿A dónde van? ¿A quién benefician? ¿Dónde van? ¿Dónde queda el resultado? Son muchas preguntas que los ciudadanos no nos tragamos, de que esta forma de querer explicar el fujimorismo, de que va a facilitar, que va a beneficiar, ¿a quién? ¿A quién beneficia al final? Sí, yo no sé si estoy equivocada en hacer mis preguntas, pero son preguntas que le digo naturales que van surgiendo, que a través de las informaciones que vamos recibiendo, porque la situación del país en la que está, necesitamos que aquí los resultados, sobre todo de fondos económicos,
sean para beneficio de todo el país y no para beneficio de un grupo. Eso es lo que estamos entendiendo. En cuanto a los otros temas, espero que usted los vaya, descifrando, para que así también nosotros podamos intervenir, pero este punto primero, no podemos pasar en alto dos cosas, señor, de la fiscalización, que bajo el disfraz de fiscalización, que se sometan, señor, a la institución que ya está creada, por constitución y reconocimiento de las leyes, la superintendencia, y que ahí salga todo el brote que debe salir para beneficio del país, no para beneficio del grupo, como lo que está pasando con el fujimorismo, es un sobresueldo, es lo que estamos entendiendo, 7.000 y tantos por representación de la semana, 2.500 por bonos, no sé qué, o sea que en total, ¿cuánto reciben? Y si acá hay que meter el bolsillo al ciudadano en la compra de nuestras canastas, que al final es la elaboración de nuestras leyes. Aquí es muy, que le digo, injusto este sistema, pero sobre todo los hombres no tienen vergüenza, no tienen dignidad, no tienen sensibilidad, ni menos lo que es patriotismo, señor, porque siguen sacando ventaja en beneficio de ellos y bajo las espaldas de que todos se cubren. Yo me tapo, chupe tapa, y el ciudadano, calato. Pues chupe. Gracias, señor. Muy bien, muchas gracias a usted por su participación. Estamos en el programa con la ley en la mano. Y a propósito de esto del trabajo de los congresistas, amigos oyentes, uno de los problemas principales creo que estamos pasando en el país y hace mucho tiempo es la calidad de congresistas que tenemos realmente. Es que lamentablemente, querramos o no, la Constitución Política del Perú no pone muchos requisitos para poder ser congresistas. ¿Quiénes son congresistas, señores? Simplemente pues hablando, entre comillas, de democracia, porque cualquier persona puede ser, basta que tenga 25 años de edad y que goce el derecho de sufragio y nada más. Pero para otros cargos hay un filtro para poder ser un funcionario, por ejemplo, pero para congresistas, señores, cualquiera. Que mienta el pueblo es lo principal. Hay opinión de los siguientes. Buenos días. Lo escuchamos. Aló, muy buenos días, señor periodista. Buenos días. Bueno, a lo que está usted hablando de los congresistas, que bueno, desde tiempos ya años, desde la época de Fujimori hasta el día de hoy, no hemos tenido un verdadero congreso en donde los congresistas estén, como se dice, a favor del pueblo y que no estén ahí, como se dice, entre comillas, ahí aumentándose los sueldos, llevándose buena plata. Porque seguro que ellos piensan que solo por tener ese título de llamarse congresista ya tienen que merecerse un buen sueldo, más de 10.000, 20.000 soles, y eso es precisamente lo que ellos ya saben que en cada campaña electoral, cada 5 años ya ellos y entre otros nuevos que van a venir para las próximas elecciones, también seguro que pensarán que a la gente nomás les vamos a decirle unas palabras, como se dice, entre comillas, ociosas, o sea, en el sentido de que te quieran engañarte o meterte ahí palabras que, como se dice, muy buenas, pero que a las finales ya te dicen lo contrario, y eso es lo que la gente cae, y para el cómo deposita su voto en confianza, y para encontrarle el chiste para el candidato congresista, ya dice que nos hemos ganado el cariño del público, por eso nos siguen, como se dice, votando por nosotros. Por eso, ¿cuándo vamos a tener el día en que tengamos un buen congreso, que ellos se traten de bajarse los sueldos y que no toda la vida, no sé, así van a ganarse esa cantidad de plata? O sea, ¿quién puede decidir para que bajen los sueldos de estos congresistas? Salvo si harían una buena gestión ahí en sus curules, ya bueno, se pueden llevarse ese sueldo, pero si no lo hacen, y la gente que está ahí tanto quejándose en las radios que no hacen nada, este congresista que yo voté por Arequipa, que me representa nada, no me representan ni Michi nada, entonces o las puras he depositado mi voto de confianza, y así precisamente la gente más confía en estos. Gracias.
Muy bien, muchas gracias a usted por su participación, 659893. Estamos en el programa Con la Ley en la Mano. Creo que esa es la pregunta, y buena pregunta, ¿no? ¿Cuándo tendremos un buen Congreso? ¿Cuándo tendremos buenos congresistas? Pero veamos, señores, lo que dice la Constitución Política de Perú. Estamos en el programa Con la Ley en la Mano y vamos a hablar justamente con la ley en la mano. ¿Qué dice? A ver, artículo 90 de la Constitución Política. Dice, para ser elegido congresista se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años y gozar del derecho de sufragio. Nada más. Esos son los únicos requisitos. Por eso tenemos pues los congresistas que tenemos. Si no, ¿acaso no hemos tenido, señores congresistas, vedettes, bailarinas, heladeros, zapateros? Respetando obviamente el oficio, ¿no? Pero tiene que llegar pues gente preparada. Hay opinión de los oyentes. Buenos días, lo escuchamos. Aló, buenos días. Buenos días, lo escuchamos, señor. Buenos días, señor Froilán. Realmente coincido con usted. Realmente cuando estén bien preparados los congresistas, eso se debería cambiar en la norma electoral y en los artículos de la Constitución. Porque vemos de acá, discúlpeme que lo diga, como quien dice, cualquier hijo de vecino, pero que tenga realmente plata, simplemente llega al poder y se hace de congresista. Porque hemos visto de que simplemente, por ejemplo, en lo que es la bancada de los fujimoristas y de otras bancadas, simplemente quienes están ahí como congresistas, simplemente personas que simplemente han hecho sus negociados con el Estado, así como por ejemplo el señor Mamani, la señora Letona, la señora Bartra, que tienen sus esposos, que tienen a veces empresas, universidades, y realmente pues los que tienen plata son los que llegan nomás por el Congreso, y a veces hay personas que hasta falsifican todavía sus certificados de estudios de secundarios, certificados profesionales, y simplemente, discúlpenme que lo diga, son unos pobres diablos que simplemente no representan, bueno, sacarán pues una mayoría de votos por el famosa ley del arrastre, pero simplemente no son ni siquiera, ¿qué proyectos siquiera de ley presentan en beneficio de la sociedad, en beneficio de la población? Vemos de que simplemente esta semana, como se han estado comprando, han pedido televisores, han pedido friobares, han pedido simplemente tantas cosas de lujo, simplemente por el hecho de que dicen que necesitan ver noticias. Si en el Congreso, recordemos que les dan ahí, creo que el Telefónica, creo que ahí les da el internet gratis, hasta celulares gratis, hasta también les dan también para sus gastos operativos, pero también esta empresa chilena que les han descontado los impuestos, simplemente les dan pasajes gratis para que se puedan movilizarse de una ciudad a otra. Entonces, pues, estos congresistas como que realmente son muy usureros, simplemente ven en su bolsillo y no piensan en la población que realmente de repente los han elegido o los han llevado al poder, pero simplemente se olvidan. Así como el caso del señor Horacio Ceballos Gámez, la famosa dama de las pymes, que simplemente que antes que siquiera que tenían, ahora que salen en el Congreso, ya andan como si fueran ya peor, con seguridad peor que el Papa. Entonces realmente que estos congresistas realmente se pasaron. Y aparte también, no solamente está el escándalo de lo que es el Congreso, sino también, no sé si usted ha revisado en las redes sociales, el escándalo también de lo que es los trabajadores de la SUNAT, que simplemente han adquirido, gaseosas, bebidas azucaradas, pero de gran calidad. Entonces, y el pueblo peruano simplemente, ¿qué tiene que conformarse? Con una gaseosa simplemente para trabajar, de repente ni agua, ¿sabes?, le dan en los centros laborales, pero como trabajan ellos en la ciudad, como están en el Congreso, ellos pues sí tienen que comer, tienen que beber bien. Muy amables señores y gracias. Muchas gracias a usted, por eso creo que justamente el programa está aquí para que con tiempo, señores, vayamos reflexionando. Con tiempo vayamos pensando cómo vamos a elegir a nuestros próximos congresistas. Falta muchísimo, pero ya vamos notando cómo llegan allí estos congresistas, ¿no? Que uno confía en ellos porque aparentemente van a hacer un trabajo adecuado, van a proyectar leyes en beneficio de la población, pero finalmente no lo hacen, ¿no? Simplemente ven su interés personal. Entonces, señores, creo que es el camino todavía largo que tenemos para poder ir analizando, viendo qué personas podemos elegir para el próximo Congreso, pero no como los que actualmente tenemos, señores, porque
Si no, veamos nomás los que postulan alcaldes o regidores. ¿Qué están haciendo ahora? Están tratando de llegar a la población y ya están empezando a regalar polos, pollitos, después que están regalando llaveritos, fosforitos, es decir, tratando de aparentar pues que de esa manera van a hacer un buen gobierno. Hay opinión de los siguientes. Buenos días, lo escuchamos. ¿Aló? Adelante, buenos días, lo escuchamos. Buenos días, doctor. Buenos Yo días. creo que aquí simplemente somos oportunistas, somos pobres miserables que nos recibimos una cajita fósforo, una gaseosita por nuestra firma. La firma de las personas que firman son tan pocas, no valen nada, porque si esta persona hicieran valer su firma, no recibirían nada, aunque reciban, pero no firmar. Y los políticos se aprovechan de nosotros y no hacen nada por nosotros. Y las leyes son para los grandes y para los chicos no. A los chicos hay que mandarlo adentro, encarcelarlo, decir que son terroristas radicales. Pero donde políticos, estos políticos que han hecho lo que han querido de años y años y siguen participando, ellos no tienen miedo a nada, ellos valen más que, como dice el diablo. Entonces, ¿de qué manera va a ser la ley para nosotros los pobres? ¿De qué manera hay que respetar la ley nosotros los pobres que vivimos día en día buscando qué comer, qué comprar, con qué dinero? Mis hijos no trabajan, ¿qué hago? ¿No? Ese es el pensar de todos los días de las personas que no tienen una entrada como debe ser. Doctor, ¿qué podemos hacer con esta ley? Con esta ley que favorece solamente a los empresarios grandes y ellos hacen lo que le da la gana con nosotros. ¿Cuál es la salida para nosotros? ¿Cuál es la ley, doctor? Eso quisiera saber, gracias. Muy bien, muchas gracias a usted, estimada dama. Bueno, yo pienso que la primera tarea que tenemos como población es romper, ¿no?, ese bloque que justamente tiene la mayoría de un partido fujimorista en el Congreso, porque de ahí depende de todo, sobre todo cuando simplemente por una levantada de mano de Keiko, los demás obedecen como ovejitas, ¿no es cierto? Entonces dicen, imagínense, Keiko Fujimori, por ejemplo, no es congresista, pero maneja pues un grupo político aparentemente mayoría, entre comillas, ¿no? Entonces, este grupo político que hace en el Congreso, siempre cuando hay votación, va a salir ganando. Entonces, lo que tenemos que hacer como población, señores, evitar que siga creciendo este movimiento de Keiko Fujimori. ¿Por qué? Porque simplemente, en la medida que haya mayoría, siempre van a salir pues adelante. Siempre van a tratar de imponer aquellos de sus aparentes proyectos que tienen. Hay opinión de los siguientes. Buenos días, lo escuchamos. Adelante. Muy buenos días, estimado señor. Gracias por la Buenos días, oportunidad. ¿Sabe cuándo va a cambiar esta situación? ¿Cuándo los peruanos podremos empezar a visualizar un Perú diferente? El día, por ejemplo, que aquí en Arequipa, por ejemplo, empecemos a cambiar. Mire usted lo que ha escuchado. Allá en el Cono Norte, nuestros hermanos que han sido arrastrados por traficantes de lotes, por mercenarios sin alma y sin conciencia, por esos cargadores del gobierno regional. Mire usted, ahora estos cargadores arrastran a la población y los van a llevar a votar ahora, no a todos, pero una parte de nuestros hermanos del Cono Norte los están llevando para votar por el señorismo. Yo digo, va a cambiar así este Perú. El señorismo, desde cuando fue funcionario del gobierno regional, vendió parte de las tierras de Maje, 66 hectáreas, el metro cuadrado a $1.40 cuando costaba 10 soles, y además esas tierras costaban mucho más. Las vendió a la empresa chilena Open World y esta empresa la hipotecó a $1.200.000. Esas tierras costaban mucho más. Un personaje que traiciona a Arequipa, que actúa de esta manera, que ha asesorado a la banda del Arbolito, esta organización mafiosa, corrupta, que es la banda del Arbolito encabezada por el señor Segarra. Podemos decir que este señor va a hacer un buen gobierno. Entonces, el día que nuestros hermanos pobladores cambien, el día en que los ciudadanos acostumbrados a votar por delincuentes cambien, ese día va a cambiar la historia de este Perú. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias a usted por su participación.
659893. Estamos en el programa Con la Ley en la Mano. Bueno, pues, eso es cierto, señores. El asunto es de que realmente acá tenemos que seguir trabajando. Lógicamente que el tema tiene para más todavía. En próximos programas vamos a hablar un poco más profundamente, porque ya está con nosotros el doctor Gonzalo Flores Velázquez. El doctor es defensor público, trabaja en la Dirección Distrital de Defensa Pública de Arequipa. Con él vamos a hablar acerca de este tema, también que en algún momento me lo solicitaron en el programa Con la Ley en la Mano. ¿Hay opinión de los oyentes? Ya. ¿Hay opinión? Ya, entonces, claro. Así es, así es. La última opinión, por favor, respecto al tema. Después vamos a ingresar al tema del SOAT, por ejemplo. Adelante, señor, buenos días. Buenos días. Hace un rato un señor hizo una exposición acerca de los pasajes que regalan a los congresistas, pero no es tan así, porque finalmente eso existe, pero el Congreso resulta pagando posteriormente. Le explico rapidito cómo es el trámite. El congresista que va a viajar da cuenta al oficial mayor, paralelamente a la Dirección General de Administración del Congreso, y la Dirección General ordena a Tesorería que le arregle sus viáticos, qué sé yo, por X días, ¿ya? Pero a su vez debe pedir el congresista que también le cobre el pasaje. El congresista no pide el pasaje, sino da cuenta después de que ha viajado, ha hecho sus fechorías, qué sé yo, ya da cuenta documentada, un informe documentado, y ahí presenta el pasaje que le han regalado como que él la ha comprado de su bolsillo, y finalmente resulta pagando el Congreso. Ese es el amarre, cómo engañar a la contabilidad del Congreso. Hasta luego. Muy bien, señor, muchas gracias por su participación. Vamos entonces a ingresar a el tema que hemos indicado a esta vez en lo que es el seguro obligatorio de accidente de tránsito. Preparen sus preguntas si quieren salir de dudas. Está aquí el especialista en este tema. Estamos conversando, o vamos a conversar en todo caso, con el doctor Gonzalo Flores Velázquez, a quien les damos la bienvenida. Doctor Gonzalo, tenga usted muy buenos días. Bienvenido al programa. Estamos con la ley en la mano. Muy buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Buenos días con todos los oyentes de esta radio Ondas del Misti. Estamos aquí para ayudar un poco a la población, hacer reconocimiento público, un poco de los alcances de lo que es este seguro obligatorio de accidentes de tránsito y además de lo que significa que sucede un accidente de tránsito, que puede constituir, pues, como ya les voy a explicar luego, no en un delito o de repente en una falta. Muy bien, muchas gracias Gonzalo por realmente aceptar esta invitación, porque usted sabe que mayormente esta emisora llega al sector C, ¿no? Es decir, a la gente de escasos recursos económicos, la población más vulnerable, así que para ellos está dirigido este programa de orientación, sobre todo en cuanto a derechos. Cuéntenos un poquito acerca de esto del SOAT, ¿no? O sea, cuándo se crea y por qué se crea y para qué se crea, ¿no? A ver, el SOAT es un seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Como lo sé, el programa se llama Con la Ley en la Mano, ¿cierto? Entonces, los oyentes que de repente puedan tener acceso, ¿no?, a internet, o puedan tener acceso o quieran un poco ampliar sus conocimientos en este tema, la norma que rige el seguro obligatorio de accidentes de tránsito es el Decreto Supremo 024-2002-MTC. Es el Decreto Supremo 024-2002-MTC, que es el Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios de Accidente de Tránsito. Este es un seguro que se crea a raíz de la cantidad de accidentes de tránsito que se presentaron en nuestro país en el año 2002 y se volvió obligatorio. ¿Por qué? Porque todo vehículo automotor que circule dentro de la vía pública, en un lugar público, ¿qué quiere decir público? Que no hablamos, por ejemplo, dentro de las empresas. No, dentro de las empresas, a veces dentro de una empresa, digamos que es un lugar privado. Si se suscita un accidente de tránsito en un vehículo dentro de esta empresa, por ejemplo, ahí el SOAT no cubre. No, digamos que dentro de un fondo que sea privado, si se suscita un accidente ahí, el SOAT no cubre, ¿no? Entonces, la finalidad era justamente tratar de obligar, digamos,
digamos, a todos los conductores, a todos los que tengan su vehículo automotor, a que paguen una prima anual. ¿Para qué? Para tener una cobertura en caso se suscite o no un accidente de tránsito. Bueno, ahora, hay preguntas, por ejemplo, como la siguiente, doctor Gonzalo. Hay muchos, por ejemplo, propietarios de vehículos que pagan, ¿no?, el derecho del SOAT, pero esto solamente es por un año, ¿no es cierto? Así es. Ya. Alguna vez me preguntaron aquí al aire, me dijeron, cuando no pagan ese monto, es decir, no hay en ese año, por decir, una víctima, ¿qué hacen con el dinero? Hay un fondo de compensaciones, ¿no?, que ya lo maneja el SOAT, pero ese dinero, digamos que nosotros se lo quedan las empresas aseguradoras. O sea, se quedan con el dinero. Se quedan con el dinero. O sea, no hay opción a que me devuelvan. Yo soy propietario de vehículo, pagué mi derecho del SOAT, no hicieron uso del SOAT porque, bueno, en el año no tuve por qué pagar. Entonces, ellos cierran con el dinero. Claro. ¿A cuánto asciende lo mínimo en todo caso? Depende de las promedio. dimensiones del vehículo, ¿no? Sé que para vehículos pequeños hay SOATs de hasta 70, 80 soles, hasta 60 soles me parece, y para, bueno, ya hablamos de tractocamiones, ¿no? Camiones con varios ejes, con 4 o 5 ejes, puede subir hasta, me parece que es hasta 500, me parece hasta más. Incluso. Ahora, yo le pregunto, de ese dinero, por ejemplo, que las aseguradoras se quedan, no hay posibilidad de que me devuelvan un porcentaje, no, porque el 100% ellos cierran con ese dinero. Sí. ¿No? Sí, incluso ya se han hecho, el año pasado hay varias instituciones, a nivel de Arequipa todavía no, en Lima hay varias instituciones que justamente están tratando de buscar que las aseguradoras informen más al ciudadano respecto del seguro que están pagando, ¿no? ¿Por qué? Porque el año pasado se ha hecho un estudio que al 2017 del 100% de dinero que han recaudado las aseguradoras de SOAT, solamente se ha dispuesto entre el 38 y el 41%. O sea, todo ese restante no ha cubierto ninguna prima, no ha cubierto ningún accidente, no ha cubierto nada. Ya. Entonces, pero, doctor, más o menos en promedio, ¿cuánto percibe, por decir, un accidentado? ¿Cuánto percibe una persona fallecida, por decir, en el caso de accidente de tránsito, ¿no? Bien, en caso de persona fallecida, las coberturas que tiene este SOAT son de 4 UITs, en caso de muerte. En caso de invalidez permanente, también asciende a 4 UITs. En caso de incapacidad temporal, lo máximo es una UIT. Recordemos que la UIT para el año 2018 es de 4.150 soles. Entonces, la incapacidad temporal, el SOAT puede cubrir hasta estos 4.150. Ahora, en casos de atención médica hospitalaria, cubre hasta 5 UITs, que es el monto máximo de cobertura del SOAT. Ahora, en caso de, usted me habla de atención hospitalaria, ¿dónde me van a atender? ¿En cualquier centro hospitalario? En cualquier centro de salud. Cualquier centro de salud está obligado por ley, y lo van a revisar quienes quieran revisar este reglamento, a recibir a un accidentado de producto de un accidente de tránsito. Ya, ahora, orientemos, doctor, un poco a la población, ya, la cosa más práctica. Por decir, pasa un accidente en este momento, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo continúo y cómo termino cobrando ese dinero? Bien, al momento de que sucede un accidente, la autoridad encargada de primero dejar constancia que ha ocurrido ese hecho es el policía de tránsito, o cualquier policía que se encuentre, que tome conocimiento de este hecho, ¿no? Él es el que va a hacer un acta de intervención donde efectivamente va a dar cuenta que ese accidente se suscitó, existió, primero. Segundo, dependiendo del tipo de lesiones que tenga la persona, se podrá esperar de repente a los bomberos, de repente a la ambulancia, o en ese momento el policía o el mismo de repente chofer que ha originado este accidente podría transportar a la persona hasta el nosocomio más cercano o la clínica que se encuentre más cercana. Eso depende mucho del tipo de lesiones que tenga, ¿no? Por ejemplo, si es que yo, lamentablemente veo atropello a alguien y veo que hay pérdida de sangre que proviene de la cabeza, lo mejor es no tocar a ese accidentado hasta que no vengan los especialistas. ¿Por qué? Porque yo puedo complicar la situación de esa persona, ¿no? Entonces, por eso es importante que inmediatamente suceda un accidente de tránsito, dar cuenta a la policía y, si es posible, a los bomberos o a Serenazgo, ahora que tenemos tantos serenazgos, ¿no?, en cada esquina de la ciudad, a los serenazgos, que ellos casi siempre están acompañados de un policía, incluso ya varios serenazgos de varios distritos cuentan con ambulancias,
¿no? Entonces lo correcto es eso. Inmediatamente ya cuando llega la ambulancia tendrá el criterio de disponer a cuál es el lugar más cercano al que se le va a llevar dependiendo del tipo de lesiones que tenga esa persona. Ya, ahora, ¿en qué momento y cómo hago, por ejemplo, para que me paguen esa cobertura del SOAT? A ver, bueno, lo primero es hacerse atender. La ley dice, la norma esta que ustedes van a revisar, nos dice que todo, como les digo, todo centro de salud, ¿no? Sea un hospital, sea una clínica, está obligada a recibir a una persona. Pero ahora, lo que hacen en la práctica, y bueno, eso ya les comento porque como yo conozco estos temas, en la práctica lo que hacen casi siempre las clínicas al momento de que ingresa un accidentado de accidente de tránsito es hacerle firmar a él, si es que él está consciente, o algún familiar que lo acompañe, una carta de garantía. ¿No? ¿Esto para qué? Porque la clínica, bueno, considero yo un mal actuar, asegura, ¿no?, de que alguien esté garantizando el pago y el gasto que se le va a hacer inmediato a esa persona. O sea, se aseguran su Claro, intervención. se aseguran, digamos, la intervención. A la par, igual, ellos tienen que recibir el documento del SOAT, ¿no?, si es que es un SOAT en físico, o el número de la póliza si es que es un SOAT virtual, porque recordemos que ya hay compañías de seguro que están vendiendo actualmente SOAT virtuales, ¿no? Ya no entregan por así decirlo, este papelito, ¿no? Sino es un SOAT virtual que simplemente uno tiene un número de póliza, con eso se busca en internet y está activa la póliza. Muy bien, amigos, estamos conversando con el doctor Gonzalo Flores Velázquez acerca de este tema del SOAT. De repente tienen inquietud, al 65 98 93, estamos en el programa con la ley en la mano. Y a propósito, doctor Gonzalo, ¿qué pasa con aquellos vehículos que no tienen SOAT, ¿no? Y usted ha visto que ha habido accidentes donde ha habido cantidad, muchas veces de heridos, hasta de fallecidos, y el vehículo no había tenido SOAT. ¿Qué pasa con estos vehículos? ¿Por qué tienen que circular así? ¿Quién cubre? Claro, ¿quién cubre en todo caso? A ver, ¿qué pasa con los vehículos que no tienen SOAT? Primero, estos vehículos que no tienen SOAT van a ser, y el chofer, claro, van a ser sometidos a 2 sanciones. Una sanción es la sanción administrativa por el hecho de no tener el SOAT, que le va a acarrear una multa al conductor y una, incluso por el reglamento de tránsito, me parece que es una suspensión de 3 años o permanente por no contar con este seguro. Y paralelamente él va a tener pues una sanción que puede ser de índole penal dependiendo del tipo de lesiones que haya ocasionado. Lo correcto ahí va a ser que en el proceso penal, o ya sea un proceso civil por daños y perjuicios que tenga que iniciar la víctima en contra de este conductor, y en ese proceso es que se va a determinar el monto que él tendría que pagar por esa imprudencia que él ha cometido y además por no contar con el SOAT. Hay una cosa, doctor Gonzalo, el SOAT es un seguro obligatorio, ¿no es cierto? Accidente de tránsito. Y la pregunta es, ¿por qué en todo caso, por ejemplo, hay vehículos de servicio interprovincial que se van hasta de viaje, llevan personas, no tienen SOAT? Hay opinión de los oyentes, a ver, vamos a dar preferencia. Adelante, lo escuchamos, buenos días. Buenos días, señor. Si me permite usted hablar de otro tema un instante, soy profesor cesante. Se trata de la deuda social, señor, que estuve hablando en una radio y me cortaron. Bueno, dirán, pues los ancianos ya nada tienen que hablar. Tenga la bondad, señor, quiero convocar a los profesores cesantes y jubilados de la región Arequipa, porque las dirigencias, las asociaciones no nos escuchan, no nos atienden, y nos hemos constituido nosotros solo como profesores cesantes, sin cargo alguno. Tengo mi sentencia judicial como cosa juzgada y estamos obligando al gobierno nacional para que nos pueda pagar el íntegro de nuestra bonificación por tiempo de servicios. Mire usted, yo vengo desde Puno, soy Hugo Salas, Portugal. Le voy a agradecer, por favor, que sea breve, porque estamos en una entrevista. Le voy a agradecer, por favor, le voy a dar cobertura, en todo caso, porque estamos un poco más tarde, si no les molestia. Bueno, aló. Sí, por eso, señor, usted, breve nomás. El asunto es el siguiente, lo que tenemos que hacer, colegas cesantes y jubilados, ya no estar esperando solamente lo que manda el Decreto Supremo 019, el 001 de este año, en el que Kuczynski ordena solamente que se paguen los profesores cesantes y jubilados, los que tienen sentencia judicial, hasta el 31 de marzo del 2017. El resto no vamos a recibir absolutamente nada. Entonces lo que estamos haciendo desde Puno, venimos a invitar a los profesores cesantes y jubilados, vamos a hacerle una demanda de acción popular conforme al código procesal constitucional, el artículo 84-85. Le vamos a hacer un proceso de tal forma para que se deroguen los decretos supremos 001 y 019.
Entonces, ¿por qué? Porque la sentencia judicial y el juez ordena y manda, dice, ordeno que en el plazo de 10 días páguesele la suma de 50,000 soles al profesor Hugo Sala Portugal. No dice en partes o cuando quiere el Estado. Bien, señor, muchas gracias. Ya se le ha dado suficiente cobertura. Muchas gracias. Realmente es que nosotros no tenemos suficiente tiempo, ¿eh? Nos queda pocos minutos. Estamos como invitados y obviamente tenemos que agradecer sobre todo al doctor Gonzalo Flores porque está orientando a la población. Muy bien, doctor. La pregunta era, justamente se quedó en el aire, ¿no? Si le decía si el seguro obligatorio de accidente de tránsito es obligatorio, como dice la ley. ¿Por qué hay vehículos que realmente circulan sin SOAT, ¿no? Y sobre todo cuando son de servicio interprovincial. Bueno, esa es una pregunta, yo creo que ya va más al tema de la educación que puedan tener las personas de cumplir o no cumplir con los dispositivos legales a los que algunos estamos obligados, ¿no? Si es que yo sé que tengo mi vehículo, tengo que tener mis documentos en regla y dentro de esos documentos, que ojo, el policía de tránsito al momento de hacer una intervención está obligado a verificar que ese vehículo tenga el seguro obligatorio y yo no lo tengo, entonces ya ese es un tema de idiosincrasia y de una falta de los... Muy bien, a ver, por favor, la pregunta que hace respecto al tema, ya les voy a agradecer. Adelante, lo escuchamos, por favor. Adelante. Buenos días, señor doctor. Buenos días. Gracias por la respuesta. Mire, cuando por ejemplo supongamos de que alguien está pagando el SOAT, pero de repente ha dejado de pagar un mes, 2 meses, y de repente accidenta a una persona. Entonces, no le quieren atender, a veces dice, no tienes persona, su SOAT está vencido. ¿No le parece que este SOAT, que es un seguro, automáticamente como se queda remanentes de los otros seguros, automáticamente atenderle a la persona y también pagarle lo correspondiente? ¿Por qué le niegan y le dicen que no le pueden pagar porque el que está pagando el SOAT ha dejado de pagar y por lo tanto no tiene atención? Eso es injusto y me parece incluso hasta inmoral, doctor. ¿Usted qué dice al respecto? Doctor Gonzalo, a ver, la inquietud de la dama. Claro, definitivamente tendría que ser así, ¿no? Y si vamos a hablar de los tendrían o de lo que debería ser, de repente incluso la cobertura tendría que ser mayor. Lamentablemente en la práctica este seguro obligatorio de accidentes de tránsito se maneja con entidades privadas y estas entidades privadas, por así decirlo, ponen sus reglas del juego al momento de aplicar o no aplicar. Si bien es cierto, la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguros, controlan la actividad de estas empresas, si la norma es clara, ¿no? Y la van a revisar en el reglamento que les he mencionado. La norma es clara, el SOAT cobertura durante el periodo de vigencia que tiene la póliza, que es 1 año, ¿no? Tampoco no es mensual, es 1 año, se paga por 1 año y durante ese año si ocurre un accidente pues cubre. Si está fuera de ese tiempo, entonces no va a cubrir el SOAT, ¿no? Por eso es importante que cada conductor sea responsable de tener al día su SOAT y de tener sus documentos en regla. Correcto, doctor Gonzalo. ¿Hay opinión de los oyentes? Adelante, lo escuchamos con la inquietud. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Quería hacer una pregunta sobre el tema. Tengo un hijo que chocó, pero no había nada de grave, o sea que no había el accidentado, nada, y lo suspendieron 1 año y aparte eso, y ahora el consejo le pide que pague por abajo. No sé si es así o no, pero no había, ¿cómo se llama? O sea que en el choque no había lesionados, no había lesionados, que era con un carro particular y un servicio que hacía para Mariano Melgar. Y ha sido, o sea que el choque ha sido leve, no había nada. Y el carro le hicieron pagar, ¿no? Y lo detenieron, pero o sea que le han castigado 1 año y su brevé. Yo quiero que me responda, por favor, el doctor, el amigo que está ahí. Le estoy llamando por público, por favor, entre 30 segundos, por favor. Y cómo es cierto, es que hay que pagar eso, porque dice que mi hijo ya ha ido ya para que saque su brevé. No, tienes que pagar por abajo, dice que le han dicho así en el consejo. Le han castigado por 1 año. Y eso quisiera que me explique, por favor, el abogado que está ahí, señor, por favor. Muchas gracias, doctor Gonzalo. 30 segundos, está en público. Dice. A ver, rápido, mire, en realidad lo que usted primero tiene que ir es conversar con el policía que estuvo a cargo de la intervención de su hijo y preguntarle a ese policía, señor, ¿por qué ha mandado mi brevet a la municipalidad?
¿Y cuál es la sanción que usted la papeleta que usted me está poniendo? Porque la sanción que le pone la municipalidad es a raíz de la intervención que hace el policía. El policía interviene, verifica que ha habido una falta al Reglamento Nacional de Tránsito, y conforme a las tablas que existen en el Reglamento Nacional de Tránsito habrá visto que existe la sanción de 1 año. Entonces primero hay que ir con ese policía para preguntar cuál fue. Y cualquier pago fuera de mesa, como usted lo señala, no es legal y por tanto no está bien. Es corrupción, ¿no es cierto? Exactamente. Así es. Muy bien, 65 98 93, estamos en el programa Con la Ley en la Mano y hablando del tema del seguro obligatorio de accidentes de tránsito con el doctor Gonzalo Flores Velázquez. Muy bien, doctor Gonzalo, y dentro de toda esta experiencia que usted maneja en el SOAT, ¿qué vacíos o lagunas ha encontrado en esto del SOAT, por ejemplo, de la norma? ¿Debe haber algo? En realidad los vacíos, de las mayores deficiencias que tiene este SOAT es la falta de conocimiento de la población, ¿no? Es cierto que las entidades privadas que manejan la venta de estos seguros obligatorios de accidente de tránsito están muy prestos al momento de vender la póliza. En todos lados vemos que se vende SOAT a tal precio, le bajan promociones, pero en ningún lado existe un puesto, digamos, de la positiva sin hacer menciones especiales, no un ejemplo. Pero no existe un módulo, digamos, en un mall, no existe un módulo en la plaza de armas donde no hay control en tu caso. Claro, donde nos puedan informar cuáles son esos beneficios por ese SOAT que yo estoy pagando, ¿no? Las personas no lo saben, ¿no? Entonces las empresas que brindan este seguro quieren vender, pero no quieren informar. Y yo conozco de los miles de casos que he conocido de esto, que casi el 60-70% incluso ni han cobrado este SOAT, estas indemnizaciones, no han cobrado el SOAT por el monto por incapacidad temporal, no han cobrado por sus curaciones, porque ni sabían que les correspondía, ni sabían que tenían que pedirlo, ¿no? Entonces esa es una de las deficiencias más grandes, ¿no? La segunda es la falta de cobertura inmediata. Por ejemplo, les pongo un pequeño ejemplo. Todos casi sabemos, o de repente les pongo en conocimiento, que cuando el chofer del vehículo que ha ocasionado el accidente se encontraba bajo los efectos del alcohol por más de 0.5 gramos por litro de sangre, el SOAT no cubre. Esto no es del todo cierto, porque en la ley que ustedes van a revisar, en realidad el SOAT tiene la obligación de cubrir los gastos inmediatos para las curaciones de ese accidentado. Y si luego se verifica que el chofer estaba bajo los efectos del alcohol, lo que el SOAT tiene que hacer es posteriormente demandar a este chofer para pedir la devolución de ese dinero que él ya dispuso para curar inmediatamente a este accidentado. Eso dice la norma, pero en la práctica no lo hacen. En la práctica el SOAT no cubre si es que ven que el dosaje ha salido más de 0.5, que es otra deficiencia y es otra falta de control de la Superintendencia de Banca y Seguros de que no se está cumpliendo con este dispositivo. Bueno, parece, doctor, que esto de la norma hay mucha informalidad, ¿no es cierto? Empezando lo que usted indica que cualquier persona puede ofrecer SOAT y empieza a vender y de repente ni siquiera va a haber cobertura. Ahora, la norma no indica, por ejemplo, que debe haber entidades específicas que tienen que ofrecer. Cualquiera es como una tienda comercial con el cual instala. ¿Cualquiera ofrece? Claro, no tanto así como cualquiera. Si es que ese cualquiera tiene el convenio con la empresa aseguradora, entonces sí puede vender los SOATs, ¿no? Eso, o sea, la venta me parece que no es el problema. El problema es la falta de información que se da a posterior, ¿no? Yo lo compro hoy día y yo como accidentado tendría que saber dónde ir para preguntar y saber dónde me ayudan, ¿no? Cómo funciona el SOAT, en qué papeles qué documentos tengo que presentar, cuánto corresponde la cobertura. Muchas personas no lo saben. Ahora, lógicamente que estos negociados que se hacen a través de los ofrecimientos de SOAT tienen mucho que ver con las empresas aseguradoras. ¿Hay cantidad, por lo menos conocidas, de donde uno tiene que recurrir para estas empresas aseguradoras o de repente, o solamente tiene que ser en el lugar, en Arequipa, por decir, o también puede ser a nivel nacional? Si yo pago acá el SOAT, por ejemplo, ¿me pueden pagar si el accidente me sucede en la capital de la República, por ejemplo? Sí, claro que sí. O sea, sí. Es a nivel nacional. Sí, claro. No es local nada más, ¿no? No. Aún así que acá me he asegurado. Hay algunos SOAT que se llaman regionales. Pero esa es una deficiencia y no es tan bien. Y es importante que la población lo sepa. Siempre comprar un SOAT que sea nacional. Hay SOATs regionales. ¿Y por qué se les llama regionales? Porque la empresa aseguradora solo opera en esta región y no opera en todo el Perú.
Entonces, por eso son SOAT regionales, que formalmente no están permitidos en la norma. Tiene que ser un SOAT nacional el que se vaya a adquirir. Doctor, muchas gracias. ¿Algo más, doctor? De repente se nos ha escapado del tema para que... Muy bien. Muy bien, doctor, muchas gracias. Bien, para cualquier consulta pueden, como bien lo indicó usted, muchas gracias. Soy defensor público de la Dirección Distrital de Defensa Pública de Arequipa y para alguna consulta de algún caso en específico pueden visitarnos en Avenida Independencia 927, media cuadra más arriba del Coliseo de Arequipa. Tenemos nuestra sede central, donde les podemos absolver alguna consulta en esta materia. Pues existe un área de víctimas que justamente asesora a los accidentados de accidentes de tránsito. Bueno, a propósito, doctor de la Defensa Pública, usted que labora ahí, esta entidad, por ejemplo, cada día está creciendo en el espacio en Arequipa, ¿no? ¿Qué áreas manejan en la Defensa Pública? En la defensa pública manejamos 4 áreas, ¿no? La primera es un área de conciliación extrajudicial. Tenemos un centro de conciliación donde las partes que tengan algún conflicto en temas de deudas, de alimentos, de tenencia, régimen de visitas relacionados con menores, pueden ir ahí y hacer su conciliación. Tenemos una segunda área que es un área de familia, ¿no? Que se encarga justamente de iniciar procesos de índole de derecho familiar, por ejemplo, alimentos, tenencias, régimen de visitas, reconocimiento de unión de hecho a las personas de escasos recursos. Tenemos una tercera área que es el área de víctimas, que es en la que yo me encuentro en este momento, que asesoramos a las personas agraviadas de delitos, ¿no? Es decir, a los perjudicados por las consecuencias de un delito, por ejemplo, al que lo atropellaron, al que lo violaron, le pegaron, ¿no? Lo mataron, a estas personas nosotros patrocinamos. Y tenemos una última área que es el área penal, que son los abogados que se encargan de dar legalidad a los procesos penales. ¿Qué significa esto? Es cierto, son abogados que se les asignan a las personas denunciadas. ¿Y por qué son importantes? Porque si la norma dice que toda persona denunciada debe tener un abogado, y si no cuenta con recursos para tener un abogado particular, el Estado le asigna un abogado, y este abogado permite que el proceso avance, ¿no? Entonces esta es la última área, el área penal que tenemos, y en general les podemos ayudar con consultas en cualquier otra materia fuera de ella. ¿Cuántos abogados hay en promedio en la defensa pública? Unos 40, me dijo. Unos 50 más o menos en Arequipa. ¿No? Sí, la atención es totalmente gratuita. Sí, la atención está dirigida a la población que no tiene medios económicos. Claro, a la población de escasos recursos económicos. Muy bien, doctor Gonzalo, muchas gracias por su participación, sobre todo la orientación de todo el SOAT, que es importante para la gente que muchas veces desconoce, como usted dice, no se difunde, ¿no? Y aquí en el programa, con la ley en la mano, lo hemos hecho. Esperemos sobre todo aceptar su invitación para otras oportunidades para conversar. Sí, claro que sí, no hay ningún problema. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día. Muchas gracias, doctor Gonzalo. Muy bien, amigos oyentes, nosotros llegamos a la parte final, Carlitos, ¿eh? Nos vamos hasta el próximo sábado. Quisiera votar sobre las participaciones que deberían ser sobre el tema y no ideológicas. Mayormente, a todos nuestros oyentes, por favor, no llamar para impartir su ideología, pero, por favor. Hay que entender, Carlitos, que a veces la gente está tan preocupada, entusiasmada, quiere tocar temas, pero también tiene que darnos opción, ¿no? Para poder hacer las entrevistas, ¿no? No, pero es importante su atingencia, ¿no? Tenemos que tener un poquito de orden, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de temas así, de cuestiones relacionadas con el Congreso, la política, obviamente tenemos que tocar el tema, pero a veces nos sacan, pues, como decís, del lugar, y tenemos que dar preferencia al invitado, ¿no? Pero toman a Carlitos, buena su atingencia, y sobre todo los oyentes, pues, han escuchado esto, ¿ah? Es un joven emprendedor que acá por lo menos está haciendo de que se mantenga el orden del programa. Y eso hacemos aquí en el programa con la Lama. Muy bien, amigos, nos vamos hasta el próximo sábado. Muy buenos días, hasta el próximo. Buenos días.